Muy buenas tardes, Iglesia Bíblica Bautista de Altos Pisos. Estamos gozosos una vez más de poder estar en la casa del Señor estudiando de la palabra de Dios. Antes de comenzar con el estudio de esta tarde en lo que va a ser el Salmo 51, me gustaría invitarlo a acompañarme en un viaje. No es un viaje astral, pero sí es un viaje que para mí significó harto. Era el mismísimo día de mi cumpleaños número 30, pasando de los 29 a los 30. Y justo tenía un viaje pronosticado donde tuve que visitar diversas iglesias, como unas 17 iglesias en 7 semanas, algo así. Fue algo bastante brutal, para decirlo simple. Y me acuerdo justo decidí en todas esas 7 semanas donde tenía que viajar mucho de un lugar a otro, había un desafío que tenía inconcluso, que había comenzado años atrás con mi esposa. Habíamos llegado tal vez un tercio del camino. Yo había fallado en calcular la distancia, el equipo necesario, agua, etcétera, y tuvimos que darnos la vuelta y no terminarlo. Pero me acuerdo, estaba solo justo para esa fecha, entonces decidí, dije, ya voy a hacer algo diferente, voy a hacer algo para mí. Entonces fui y me quedé la noche anterior durmiendo en el auto para poder comenzar temprano este desafío. Necesitaba un permiso del Parque Nacional y después manejar el lugar específico para hacer esta caminata. Y comenzó en un bosque alto en las montañas. No era un bosque frondoso, no era un bosque con árboles altos, pero eran árboles por lo menos unos 3 metros de altura, bien bonito, bien pacífico. Y me acuerdo el entusiasmo de empezar esta travesía. Y caminé unos 2, 3 kilómetros, bien bonito, bien pacífico, bien tranquilo. Pasé por un río seco, porque no era la estación de lluvia ni nada así. Y luego llegué a un acantilado. Y llegando a ese precipicio podía contemplar el valle. Era sumamente hermoso. Y poco a poco empecé a bajar el acantilado. Había una caminata que iba por el lado. Llegué hasta abajo, luego empecé a caminar cuesta hacia arriba en lo que yo diría la imagen más hermosa que yo he visto de la naturaleza. Y mientras iba caminando por el río, por camino, disfrutando la naturaleza, finalmente llegué a lo que era como una gran cueva. El cerro se cerró por arriba y el río pasaba por adentro y el lugar se llamaba Subway, metro de estación de tren. Y realmente entre los colores, el agua, la piedra, era todo maravilloso. Me acuerdo subiéndome a un tronco para subir unos 4 metros, saltar de una cosa de roca a otra. Era realmente, no hay palabras para describir lo hermoso que era. Caminando de vuelta me topé con unas pisadas que se habían hecho mucho tiempo atrás por dinosaurios y me saqué una foto ahí con esas pisadas de dinosaurio. Y luego me acuerdo llegando a la base del acantilado para poder subir y ya estaba exhausto, estaba drenado. Habían sido fácilmente unos 10, 12 kilómetros y estaba fuera de forma. Todavía tengo esperanza algún día de estar en forma, pero eh, ahí no eran mis momentos altos. Y me acuerdo prácticamente arrastrándome de vuelta hacia arriba para llegar a mi vehículo e irme. Y comparto todo eso porque había una travesía, había una meta. Tanto la experiencia en sí fue especial como llegar al destino final y poder superar todos los desafíos. Y el día de hoy me gustaría hablar acerca de otro destino, otra travesía, otra meta se podría decir, que es el viaje a la restauración. El viaje a la restauración. Y hay 3 elementos que son necesarios que uno debe lograr hacer si es que vamos a llegar a ser restaurado. Tal vez tú estás pasando por un momento difícil ahora.
Tal vez estás pasando por momentos de duda con respecto al tema de la salud, al tema de la economía, al tema de trabajo, al tema de familia, proyecciones, metas, sueños. Tal vez internamente llevas un peso que nadie más sabe y estás en ese gran dolor y angustia y no has llegado al punto donde sientes que te puedes confiar con alguien y desahogarte y sea lo que sea, te sientes con un gran afán, un gran dolor y una gran angustia. El personaje del día de hoy, que es bien conocido en el libro de los Salmos, estamos en esta serie acerca de adoración, es el mismísimo David, un hombre tras el corazón de Dios. Y yo sé que ya muchos saben acerca de la caída moral que tuvo David y que fue un momento bajo de su vida. Pero el salmo que mejor podría expresar el dolor, la angustia que tenía este gran hombre, se encuentra en el Salmo 51. Y lo voy a leer como introducción al texto y luego voy a implementar 3 principios que cada persona necesita hacer, sea recién comenzando en el Evangelio, en las cosas de Dios, siendo cristiano nuevito, o si ya llevas años y años en la fe o cualquier punto intermedio. Si tú quieres una restauración plena en tu vida, acá vamos a ver 3 principios que son indispensables para poder lograrlo en este viaje que tenemos de la restauración. Entonces, únanse conmigo por favor, si tienen una Biblia en mano, lo pueden buscar su celular, pueden buscarlo en el computador o pueden escucharlo. Y dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios. Y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¡Wow! Es un texto un poco más largo que lo normal, 19 versículos para ser preciso, pero realmente uno puede sentir la emoción que tiene David en este momento. Una emoción de quebrantamiento, de dolor, de agonía, y es en esencia el espíritu de David que demuestra acá, que nos dará la base de saber cómo poder ir en este viaje de la restauración. Entonces, primer paso para llegar al destino de la restauración. Para alcanzar esta restauración, uno debe, número 1, si pueden tomar apuntes, se los recomiendo, reconoce tu culpa. O en primera persona, reconocer mi culpa. Versículos 3 y 4, mira, dice así: Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
David acá está diciendo, fue mi culpa. Ahora, siempre es más fácil culpar a otros. Siempre es más fácil culpar a otros. Cuando uno hace un error, muchas veces uno dice, no, es que la otra persona, sea un accidente de vehículo, sea una negligencia en un proyecto, sea en el trabajo o en el matrimonio. Incluso en caso de infidelidades, muchas veces se dice, es que tú. Y ahí caemos en el síndrome de Adán. El síndrome de Adán es, en esencia, Adán, ¿qué has hecho tú porque has pecado? Y él dice, la mujer que me diste. Siempre más fácil echarle la culpa al otro. Si uno no echa la culpa al otro, también es más fácil, en vez de reconocer su culpa, de minimizar la ofensa. Ah, no es para tanto. No es tan malo. Y empezamos a racionalizar la ofensa. Por ejemplo, se rompe algo en una tienda y justo la persona que lo rompe es tu hijo o tu hija. Y tú dices, ah, es que ellos están forrados en plata y me roban todo el tiempo al venderme el producto a un precio inflado y de pésima calidad. O decimos, ya, un beso no es necesariamente una infidelidad. O un chisme no hace tanto daño. Y muchas veces cuando vemos el pecado ajeno es grotesco. Pero cuando vemos el pecado de uno, la ofensa de uno, no es tan malo. Entonces, es más fácil echarle la culpa al resto, o minimizar la ofensa, o compararnos con otros, ¿ya? Bueno, lo que yo hice no es nada comparado con lo que mi papá hacía, o esto no es nada comparado con lo que mi madre hacía, o con lo que mi señora. Y a veces nos empezamos a comparar, bueno, esto no es tan malo como lo que hizo Hitler, o Stalin, o Mussolini. Van a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Pero podemos compararnos con otros para aliviar la carga. Esa es la esencia de no hacer lo que es correcto. Pero no es hasta que reconocemos nuestra propia culpa que podremos tener esta restauración. Una restauración con uno mismo, una restauración con el resto y una restauración con Dios. Además, si es que yo no reconozco mi culpa, además de no tener esta restauración que estamos hablando, además de ello, no voy a tener una vida de impacto. Le hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros, chilenos, ya, sin ofender a ninguno de los que están aquí presentes en nuestra congregación, que no son naturalmente de Chile, pero ¿cuántos de nosotros queremos sentir que ganamos? Y en ese sentimiento de ganar, quería hacerle un recordatorio de cómo se sintió cuando Chile ganó la Copa América la primera vez. Creo que fue el 2015. Se sintió impresionante. Y ese sentimiento que no habíamos sentido antes, como campeones de una copa tan prestigiosa, en otros tiempos estábamos acostumbrados a no ganar. Entonces ahí yo hago la pregunta. ¿Qué tipo de vivencia quieres tener? ¿Qué tipo de actitud quieres tener? ¿Qué tipo de experiencia quieres tener? ¿Quieres tener aquello que es de ganancia o quieres ser de aquellos que pierden? Entonces, cuando yo no reconozco que yo soy parte del problema, jamás voy a escalar al próximo nivel de victoria, sino simplemente voy a vivir derrota tras derrota tras derrota y tratando de justificar el por qué soy un perdedor. Pero Dios quiere y Dios puede hacer de ti un gran ganador. En el ámbito específicamente acá de lo que es la vida espiritual. Pero no se va a lograr, no vamos a ver esta restauración, no vamos a tener esta victoria hasta que nosotros podamos reconocer nuestra parte del problema. Y eso no es suficiente. Además, cuando yo fracaso en no poder reconocer mi culpa, además mi adoración hacia Dios no es posible. Y luego le pregunta, ¿qué tan agradecido estás a Dios? ¿Poco, medio o mucho? No es posible demostrar ese gozo de celebración, de alabanza, de adoración y de exaltación hasta que nosotros reconocemos nuestra ofensa. Mira, vamos a ir a un texto, Isaías 64.
En este texto de Isaías 64 vamos a ir a versículos 5 y 7. Me gustaría leer en este momento lo que se ve como reflejado un grupo de personas que estaban gozosos acerca de Dios. Voy a leer el texto y después lo voy a explicar. Dice así: saliste al encuentro, Jehová salió al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¡Wow! Declaraciones sumamente fuertes en este texto de Isaías. Ahora hay que entender que todavía están bajo la ley. Y esto es la esencia de tratar de autojustificarse ante un Dios justo en la mayor de nuestra sinceridad. Pero acá lo que estamos viendo en este tema de la salvación, que era imposible de lograr sin Cristo, dice que la adoración a Dios, cuando fallo en reconocer mi culpa, no es posible. No es agradable. Arriba tenemos un caso de gente sincera, pero que no fue aceptada. Ahora, volviendo a Salmos, el Salmo que estábamos estudiando, Salmo 51, versículos 16 al 19, termina así: porque no quieres sacrificio que yo los daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, acá estamos viendo la humildad de nosotros reconocer, y ese es el objetivo número 1, en nuestra trayectoria de restauración debemos reconocer nuestra culpa. Y eso nos lleva al segundo principio de esta tarde, y es, para alcanzar restauración, número 2, el segundo paso se logra a través de la purificación que entrega Dios. Mira, volviendo al texto, no voy a leer cada versículo, pero el versículo 2 da la petición de David. Dice, lávame. Luego en versículo 7 dice, purifícame. Luego en versículo 9 dice, esconde y borra mi maldad. Acá la petición y la oración que estamos viendo en este momento es de David diciendo, Señor, por favor, limpia mi pasado. ¿Se acuerdan cuando uno era chico y iba al colegio? En esos tiempos todo el mundo tenía que andar con camisa blanca. Y normalmente cuando llegaba a la casa lo estaba esperando tal vez la mamá o alguien con un plato exquisito. Y me acuerdo en más de una ocasión, llegaba el momento del almuerzo y justo tocaban tallarines o pasta o espagueti, como lo quieran llamar. Y que era lo típico que pasaba cuando uno comía con la camisa blanca y ahí comía tallarines. La mancha de la salsa de tomate. Llega un momento donde creo que a todos nosotros nos dijeron, ya, sáquense las camisas, pónganse otra ropa, pónganse algún delantal o algo, porque las manchas de salsa de tomate son fáciles de sacar, ¿sí o no? Incluso podemos pensar en las manchas de café, la de tomate, la de pasto, la de grasa. No son cosas fáciles para limpiar. Pero quiero compartir contigo el énfasis del libro de Isaías que habíamos leído recién. Y en capítulo 1 comienza, ya Isaías 64 casi termina, pero al comienzo del libro, Dios le dice al profeta que le diga al pueblo, Dios dice, aunque su vida esté manchada y esté contaminada y esté como la sangre y esté oscura y esté completamente culpable, Dios te puede y Dios te quiere purificar cambiando aquella inmundicia para que sea blanca como la nieve. Me acuerdo una vez, cuando recién me casé con Carla, tuvimos la oportunidad de ir eran como nuestras primeras vacaciones de invierno,
Y dije, Carla, quiero llevarte a Yosemite. Y Yosemite es un parque nacional hermoso allá, donde aquí sí los árboles son de 20, 30 metros de altura, son gigantescos pinos por todos lados. Y manejando hacia la montaña empezó poco a poco a caer la nieve. Yo me salí del auto, empecé a jugar, tirar cosas. La Carla no salía para nada. Y me subí al auto, seguimos manejando, todo blanco, todo blanco. Y a mi esposa, que no le gusta el frío, no le gustó mucho la experiencia, se aburrió. Después dijo, todo muy blanco. Pero si tú has tenido la oportunidad de ir a un lugar donde ha nevado y es un blanco puro, sea tal vez en la montaña acá al interior o al sur de Chile, uno puede entender a qué se refiere Dios cuando dice, ¿sabes qué? Puede ser lo más sucio, mugroso en el mundo, pero es posible limpiarte. Cuando hablamos de personas en la Biblia que tal vez se pudieron haber sentido culpables y no querer estar involucrados en el ministerio, tenemos un individuo llamado Pedro, que cuando ocurrió la pesca milagrosa se dio cuenta de quién era Jesús y de rodillas se cayó y dijo, apártate de mí, soy un hombre pecador. Soy indigno, soy malo. Señor, no merezco estar al lado de ti. Y tal vez ese es el sentimiento que estás viviendo el día de hoy. O tal vez el caso del hijo pródigo, que cuando ya finalmente se dio cuenta del daño que había cometido, cuando regresó a su padre dijo, soy indigno de llamarme tu hijo. Zaqueo por culpa realmente no sabía qué hacer. Las mujeres del tiempo de Jesús, las rameras, había una que con su mismo pelo empezó a lavar los pies de Jesús. O el ladrón en la cruz que estaba colgando y en su momento de desesperación no sabía qué más decir. O Isaías que cuando finalmente vio la gloria de Dios dijo, soy hombre muerto, porque soy un hombre de labios inmundos. ¿Te has sentido identificado en eso? O peor, ¿te sientes actualmente identificado con esa noción? David escribía como un hombre homicida, un hombre adúltero. Pero Dios, con sus hermosas promesas, nos enseña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que podemos ser restaurados, que podemos ser purificados. Mira, 1 de Juan 1:9 dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Simplemente anda a Dios. Deuteronomio 4:29, un texto favorito del libro de Deuteronomio, dice así, mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, ¿desde dónde? Desde lo más bajo que podrías vivir. Acá estaba hablando en tiempo de idolatría, en momentos que habían dado su espalda a Dios, en momentos que se habían olvidado de Dios, en momentos que se habían alejado y realmente marchitado y contaminado. Dice, mas si desde ahí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Con esta condición, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Puede Dios perdonar? ¿Quiere Dios perdonar? Si Jesús nos manda a perdonar 70 veces 7, es porque Dios mismo nos deja el mismo ejemplo. Ahora, no tengan miedo que cuando ya lleguen ustedes al pecado 488 digan, ya ahora me tengo que morir porque me quedan 2 pecados más antes que Dios no me perdone más. No, está hablando en la perfección de todo Dios perdona. Todo el concepto de lo que es la salvación avala esta gran verdad. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿por cuáles pecados murió? ¿Solo los pecados de tu pasado? Porque si ese fuese el caso, entonces tendría que morir de nuevo cada vez que tú pecaras, para ser necesario la salvación. Pero la Biblia dice que murió una vez y para todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No me malinterpreten o malentiendan, no estamos promoviendo ni enseñando licencia. No estamos diciendo que está bien ir y pecar. Pero en la condición que estás tú el día de hoy, Dios te está diciendo, ven a mí. Es importante destacar que hay 2 verdades que no son contradictorias, pero son diferentes, que es mi posición con Dios y mi relación. Cuando yo soy salvo, posicionalmente estoy bien con Dios. Pero cuando peco, mi relación con Él puede quebrarse. No mi posición, ya ha sido justificado. Pero mi relación sí. Y eso va a afectar mucho, pero absolutamente mucho la manera en que voy a vivir esta vida.
Número 3. Entonces, primero reconocer tu culpa. Número 2, ir a Dios para que Dios te pueda limpiar y purificar, porque Él puede y Él quiere. Y número 3, el tercer paso para la restauración es necesitamos pedir transformación. Acá tengo 4 versículos que voy a parafrasear para hacer esto un poquito más breve. En versículo 10, el primer subpunto acerca de la transformación es, David dice, crea en mí un corazón nuevo. El segundo principio o subpunto que quiero recalcar en la transformación, en versículo 11 dice, no me deseches ni me remuevas el Espíritu Santo. El tercer principio de transformación, en esta parte de transformación, versículo 15, abre mis labios para poder alabarte. Y el cuarto principio, versículo 17, es, entiende el valor de un corazón contrito. ¿Ya? Entonces, todo esto es cambios para lidiar con nuestro futuro. Entonces, reconocer actualmente mi error, pedir que Dios pueda cambiar mi pasado y finalmente pedir que Dios me transforme para el futuro. Entonces, volviendo a lo que es crear un corazón limpio, que habíamos visto en versículo 10. Esta es la parte interna de cada persona, que solo Dios puede cambiar y lograr transformar. Yo hago esta pregunta, ¿has visto cambios en los gustos que tienes, en las personalidades o las prioridades? Por ejemplo, tal vez te gustaban un cierto tipo de programa de televisión o de películas cuando pequeños que ya no es el mismo el día de hoy. O tal vez te gustaban ciertas comidas que el día de hoy ya no te gustan. Tal vez tenía una cierta personalidad más infantil y ahora es más madura. O tal vez prioridades que eran no tan importantes ahora que ahora has cambiado. Y todo eso podemos ver esos cambios mientras maduramos físicamente y en el ámbito del alma. Pero de la misma manera, en nuestro crecimiento espiritual, Dios va a empezar a cambiar dentro de nosotros prioridades, gustos y personalidad. Y ese es el corazón limpio que pedimos acerca de Dios. Dios cambia mi corazón de poder ser diferente, porque el corazón va a determinar las cosas que yo digo. El corazón va a determinar las cosas que yo pienso. El corazón va a determinar las cosas que yo hago. Cuida tu corazón porque de él manan las cosas de la vida. Entonces debemos pedirle a Dios que Él nos cambie nuestro corazón. Ese cambio es el cambio natural que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y por eso en versículo 11 dice, no remuevas de mí tu Santo Espíritu, no me deseches de tu presencia. Ahora, es importante entender la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, o el Antiguo y el Nuevo Testamento, como se llaman. Y es porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, residía dentro del individuo momentáneamente para lograr una función. Sea en el caso de los reyes, estuvo dentro de Saúl, Dios lo removió de Saúl, cuando él falló lo puso en David, así sucesivamente. Lo vemos en caso de profetas, que Eliseo pide el doble espíritu que tenía Elías, ¿ya? Y lo tiene. Luego, en caso de sacerdotes, etc. Vemos que el Espíritu Santo fue usado para dar inteligencia y sabiduría en la manera de construir los muebles del tabernáculo. Pero era con una función, pero no era perpetuo. Por eso David está diciendo, no remueve de mí tu Santo Espíritu. Pero en el Nuevo Testamento también el Espíritu Santo nos ha sido dado para un ministerio, ¿ya? Y un ministerio con poder. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti. Y me seréis testigos en la obra de testificar. Pero la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que en el Nuevo Testamento se recalca el hecho de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En otras palabras, no se va. Pero sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, es a través de la presencia y el poder de Dios, a través de su Espíritu, que va a ser la única manera de poder hacer este impacto significativo en la transformación. El tercer subpunto acá es labios de adoración. Labios de adoración representa una actitud de sumisión a Dios. Uno no puede cantarle a Dios si no reconoce que es uno inferior a Dios. El que uno no pueda cantar muchas veces es por un tema de orgullo. Ya, yo no hablando de la gente que no tiene, como se dice, no tiene los dedos para el piano. Ya hay gente que no puede cantar y eso está bien, ¿ya?
Hay otros que sí pueden cantar. Y después la mayoría de todos nosotros estamos ahí entre medio. Pero cuando uno no puede cantar por un tema de orgullo, es un tema de que yo no me voy a someter a nadie superior. David está diciendo en este tema de tener estos labios de adoración, estos labios de cántico, lo que está haciendo es una actitud de sumisión. Para tener transformación no es posible, no se puede lograr mientras haya un rastro de orgullo. Y yo hago la pregunta el día de hoy. ¿Tienes orgullo en tu vida que te está deteniendo el poder progresar en lo que Dios quiere? Y si la respuesta es sí a esa pregunta, la manera más fácil de deshacer ese problema es soltando el orgullo. Soltar el orgullo es una decisión que uno toma. Yo sé que la emoción puede estar ahí, pero la decisión de tenerla o soltarla está presente. Finalmente, número 4, el cuarto subpunto dentro de este tema de la transformación para tener esta restauración, es teniendo un corazón contrito. Un corazón contrito significa una ruptura a tu autovoluntad. Si tienes una voluntad contraria a Dios, rómpelo. Imagínate que tienes un jarro en este momento y ese jarro es tu voluntad. En este momento, si quieres un corazón contrito, toma ese jarro y estréllalo lo más fuerte al piso. A un nivel donde se rompe en tantos pedazos que uno no lo puede reconstruir. Así hay que destruir nuestra autovoluntad para que no la puedas reconstruir. Y cuando tú destruyes tu autovoluntad, lo que tú quieres hacer, en ese momento apodérate del modelo que Dios ha entregado. El modelo que Dios ha entregado es el modelo de Cristo. Entonces, para culminar esta serie, este mensaje, mejor dicho, de esta tarde, son principios bien simples de entender. Si quieres restauración, primeramente debes reconocer que parte de la culpa o parte de la razón que estás como estás es por tu propia culpa. Tus propias decisiones, acciones, decisiones, sentimientos. Pero no te detengas ahí, sino avanza en limpiar eso. No hay un jabón suficientemente poderoso en este mundo para limpiar físicamente tu pecado, sino solamente a través de la sangre de Cristo. Cristo lo puede limpiar y cubrir todo tu pasado. Y además de eso, pídele a Dios, para ser exitoso en el futuro, una transformación. Y de ese modo ser exitoso en la manera de vivir. De ese modo puedes lograr llegar a esa meta de la restauración. Como yo llegué a la meta que tenía en esa caminata Zion, se llama el lugar donde fui, así tú también puedes llegar al destino si es que implementas estas 3 verdades. Que el Señor te bendiga grandemente y nos estaremos viendo pronto. Bendiciones.